Bueno, en cinemática realmente lo importante es aprender sobre los diferentes tipos de movimiento que nos pueden plantear en un problema de examen o en algún concepto. Y bueno, la cinemática en particular, como lo veremos a continuación, estudia o se preocupa más que nada más que por las causas que generan el movimiento, como pueden ser las fuerzas, por la descripción de los movimientos. Es decir, no me voy a preocupar por las fuerzas que los originan esos movimientos, sino más bien por la descripción gráfica, en muchos de los casos, que pueden llegar a presentar estos movimientos, ¿no? Y bueno, y en esta portada les pongo aquí algunos ejemplos, ¿no? Posibles. Lo que viene siendo el movimiento rectilíneo, que es el que está aquí en este cubo de color rosa. También puede ser el movimiento circular, bueno, esto es como una media circunferencia, o puede ser un tiro parabólico también, o este que está en color verde, que sí sería como una especie de tiro parabólico, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué son los más comunes? Entonces decíamos, cinemática es aquella parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que los originan. Es decir, aquí las fuerzas no me van a interesar. Más que medir fuerzas, lo que voy a medir son posiciones, lo que viene siendo velocidades y lo que viene siendo aceleraciones. Esas tres variables principalmente. Vamos a checar rápidamente este cuadro que les presento aquí, este cuadro sinóptico. Bueno. Bueno, dice que la cinemática estudia el movimiento, eso nos queda claro, cinemática. Sin embargo, también está la dinámica, solo que en dinámica sí nos va a interesar las fuerzas que conllevan o que generan los movimientos. Aquí no, aquí solamente la descripción del movimiento es lo que nos va a interesar. De hecho, la dinámica es muy compleja. Ya a nivel, digamos, de posgrado, es bueno, la cinemática también es interesante, pero es toda una rama de la ingeniería mecánica, la dinámica, ¿no? Entonces, movimientos sin atender las causas, aquí en este caso, sin atender las causas. No me interesan las fuerzas que los originan, sino solamente, como ya dije, descripción de movimiento. Ahora, ¿qué necesitas para describir un movimiento? Pues un sistema de referencia, es decir, un marco de referencia. Principalmente lo que usamos nosotros son, pues planos cartesianos, en el caso de movimientos bidimensionales o unidimensionales, o puede ser también tridimensionales, ¿no? Es decir, ya conjuntamos tres planos ahí. Ahora, sabemos también que el movimiento es relativo. Cuando se estudia, por ejemplo, física relativista, se da cuenta uno de que la velocidad, la aceleración, dependen del marco de referencia donde se estudie justamente ese movimiento. No es lo mismo el movimiento que describe, por ejemplo, un péndulo, cuando yo estoy estático y lo estoy moviendo, a cuando ese péndulo vamos a pensar que lo está moviendo una persona que va en un automóvil o en un tren. Si yo lo veo desde el tren, pues bueno, sería lo mismo, ¿no? Yo me estoy moviendo con todo y el tren. Pero si alguien lo ve desde afuera, entonces ese movimiento ya ni siquiera sería un movimiento circular o, sí, circular, vamos a decirlo así, sino que es relativo. Entonces ahí hay que estudiar otras cosas. Entonces por eso es importante tener un marco de referencia fijo, principalmente para facilitar los cálculos, el estudio, y también saber que ya cuando más adelante se me presenta la física relativista, pues bueno, los movimientos se describen de acuerdo al marco de referencia seleccionado. Bueno, también, ¿qué más? ¿Qué elementos importantes tenemos aquí en cinemática? Bueno, el uso de gráficas, que ahorita vamos a ver algunos ejemplitos. También tenemos, por ejemplo, los tipos de trayectoria. Principalmente hay dos, rectilíneas, como ya comenté, y curvilíneas. Aunque es más variado, bueno, tiene más variantes la parte de curvilíneas, porque pueden ser, como ya dije, circulares o pueden ser parabólicas o cualquier otra descripción curvilínea que no necesariamente tenga un nombre en particular, ¿no? Por ejemplo, puede ser una elipse. Habíamos comentado que, bueno, por ejemplo, en el sistema solar, los, los planetas no se mueven en un círculo, ¿no? Las órbitas de los planetas no son circulares, son elípticas. Entonces, esa descripción de ese movimiento, esa cinemática, el estudio de esa cinemática de ese movimiento, sería de lo que se podría estudiar aquí. Ok, entonces destacamos la trayectoria que puede ser rectilínea o curvilínea. Variables interesantes, como ya dije, la posición va a ser una variable que seguramente nos pueden preguntar en un problema de estos, de cinemática. Distancias recorridas, obviamente, ¿no? Distancias, desplazamientos, que ahí ya entramos con un poco lo que son los vectores.
De hecho, aquí lo dice, ¿no? Cuando hablo de desplazamientos, hablo de vectores, y vamos a hacer un ejercicio. Y velocidades también, ¿no? Es importante las velocidades. Y bueno, con las velocidades tenemos ahorita dos conceptos, uno que es la rapidez y la velocidad. Uno es vectorial y el otro es una magnitud escalar, ¿ok? Lo vamos a ir viendo en detalle, ¿no? Aunque aquí también yo agregaría lo que viene siendo la aceleración, o sea, elementos destacados, la aceleración es uno de ellos. Aquí en la parte gráfica, ¿qué tipo de gráficas vamos a ver? Posición contra tiempo, o sea, cómo se mueve una partícula con respecto al tiempo en una gráfica. Velocidad contra tiempo, la velocidad que fue teniendo esa partícula a lo largo del tiempo, que puede ser fija cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo, o aceleración contra tiempo, porque un objeto puede ir variando su velocidad de manera constante, o sea, es decir, teniendo aceleración constante, o ese objeto puede presentar diferentes aceleraciones como lo es lo más natural, ¿no? Que un objeto que se desplaza, como puede ser un automóvil, una persona, pues va teniendo diferentes aceleraciones a lo largo de su recorrido, ¿no? Bueno, entonces, estas tres variables o estos tres tipos de gráficas son las que vamos a encontrarnos. Posición contra tiempo, velocidad contra tiempo y aceleración contra tiempo. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a entrar ahora sí al estudio de los conceptos. En esta clase, más que nada, vamos a ver conceptos, algunas fórmulas sí, pero los vamos a aplicar hasta la próxima clase. Y les voy a dejar por ahí un formulario que quiero que tengan a la mano, que lo impriman o lo escriban en un cuaderno para que cuando estemos resolviendo problemas de esto, pues les sea más fácil identificar qué fórmula aplicar. Porque luego la confusión que viene en este tema de cinemática justamente es eso, que dicen, oiga, pues es que tengo tres ecuaciones iguales de velocidad, ¿cuál aplico? ¿No? No saben luego cuál aplicar. Entonces es importante, pues saber cuál es la que van a ocupar, ¿no? ¿Sale? Bueno, continuemos. Como ya les comentaba, en cinemática van a haber diferentes tipos de movimientos, ¿no? Que puede ser curvilíneo, ya decíamos, movimiento circular o movimiento parabólico, que son los más comunes y los más sencillos pues vamos a llamarlo así, ¿no? Son la base. Si tú sabes analizar la cinemática de un movimiento parabólico, un movimiento circular o de un movimiento rectilíneo, pues ya prácticamente con eso puedes describir cualquier movimiento existente. Ah, bueno, y el elíptico, que también es un caso especial del circular, ¿no? Entonces, con eso es factible que tú puedas analizar y estudiar cualquier sistema que tú quieras construir. Por ejemplo, hablemos de robots, ¿no? En un robot, tú cuando quieres fabricar un robot, va a ser bien importante que primero, antes que cualquier cosa, asegures que los desplazamientos que tiene el brazo del robot o cuando si es un robot, por ejemplo, que tiene ruedas, que sepas qué trayectoria va a seguir, bueno, que la cinemática que estás construyendo en la mecánica de ese robot, pues funcione de acuerdo a los movimientos que tú quieres y que describa las geometrías que tú necesitas, ¿no? Y eso también es una especialidad, por eso les decía, la cinemática también se estudia mucho, pero más aún la dinámica. Bueno, entonces, decíamos que pueden ser curvilíneo o puede ser rectilíneo. El rectilíneo puede ser uniforme, es decir, que la velocidad sea constante, o, o aceleración constante también, ¿no? O sea, que tenga variantes de velocidad y rapidez. Y también está un caso especial que es la caída libre, o sea, que presentan una aceleración, ¿ok? Entonces, tengan eso en mente porque, digo, para que no se pierdan, estos primeros dos mapas sirven para saber en dónde estamos parados, ¿no? ¿Qué estudia la cinemática? Bueno, pues todo lo que acabamos de comentar. Otra variable importante que ya comenté, pero la voy a remarcar, es el tiempo. El tiempo también va a ser vital en el estudio de la cinemática. Bueno, dicho esto, vamos a entrar pues ya de lleno en gráficas y algunos conceptos más complejos. Posición de una partícula. Dice así, el movimiento de una partícula se conoce por completo si la posición de la partícula en el espacio se conoce en todo momento. Es decir, si yo tengo la traza de la descripción de un movimiento en una gráfica como esta, que grafica en este caso el tiempo en segundos, si se fijan de este lado inferior derecho, contra la posición. ¿Cómo sé que es posición? Bueno, porque me lo están marcando en metros, aunque me ponen aquí nada más X, ¿no? X en metros. Con esas dos variables que me den en una gráfica, yo ya podría describir completamente cómo fue el desplazamiento o la posición que tuvo en cada momento una partícula, ya sea pues un automóvil, una persona o lo que yo esté estudiando, ¿no? Entonces, veamos este caso. Bueno, vamos a terminar de leer. Dice, la posición de una partícula
es la ubicación de la partícula respecto a un punto de referencia elegido que se considera el origen de un sistema coordenado. Lo que les decía, siempre es importante cuando vayamos a estudiar cinemática contar con un marco de referencia fijo. Si ese marco de referencia no existiera o fuera dinámico, o sea, móvil, nos complicaría mucho la existencia. De hecho, sí se puede estudiar así también la cinemática, pero es muy complicado, es muy difícil. Empiezas a tener un buen de vectores y un buen de cosas que al final te haces bolas, ¿no? Entonces tienes que recurrir a métodos matemáticos más complejos. Entonces vamos a ver este caso. A ver, se tiene aquí un automóvil, imagínense que este es un automóvil, este que está aquí en color verde, que va sobre una carretera, ¿no? Entonces, en este desplazamiento que tiene este automóvil, eh, tiene varios puntos de, vamos a decirlo así, de interacción, ¿no? El primero es el punto A, este que estamos viendo en esta situación aquí. Y dice aquí que la posición, si más o menos la calculan, es de 30, ¿no? 30. ¿Con respecto a qué? Bueno, aquí están delimitando un origen. Por eso les digo, el marco de referencia es importante. O sea, de dónde partes o dónde empiezas a contar la distancia o el recorrido, eso es bien importante. Una ventaja es que ustedes lo definen a conveniencia. O sea, ustedes pueden definir, no, pues yo voy a tomar el cero, la posición cero, donde el automóvil empezó su recorrido, ¿no? O si les conviene, pueden decir también para un problema que les planteen, no, pues yo voy a poner el punto de referencia cero, donde el automóvil cambió de velocidad o donde su aceleración aumentó. Entonces, esa es la ventaja de tener un marco de referencia fijo, que tú puedes determinar dónde empieza tu análisis, ¿ok? Lo que sea más sencillo a veces para eliminar variables en las ecuaciones. Entonces, a ver, si ven en la gráfica, en el punto cero, o sea, en el tiempo cero, o sea, cuando, digamos, si alguien estuviera cronometrando el tiempo del auto, en el tiempo cero, aquí se va a poner en la gráfica un punto aquí, en la parte de la posición, justamente entre 20 y 40, es decir, más o menos en medio sería en 30, ¿no? Sería aquí esta posición. Entonces, el punto A del desplazamiento o posición del automóvil sería 0,30, ¿no? O sea, 0 en tiempo, 30 en, digamos, en metros, si lo quieren ver así, de hecho sí son metros, de acuerdo a este esquema que nos están poniendo de esta carretera, ¿ok? ¿Dudas de eso? Ahora, aquí estoy analizando movimientos en una sola dimensión, si se fijan, o sea, la carretera, digámoslo así, lo podemos describir como una línea recta, no está teniendo, pues así como movimientos, pues no sé, en forma de curva, solamente es un tramo de línea recta, y por eso es que también se facilita mucho este análisis. Entonces, 0,30, ¿ok? Todos sabemos ubicar o interpretar una gráfica, ¿no? O cómo ven? ¿Les cuesta trabajo? ¿Todo bien? Bueno, voy a considerar que sí, ¿no? Entonces, punto coordenada 0,30 sería el primer punto que yo estoy poniendo en mi gráfica. Los voy a ir escribiendo de este lado para que todos vayamos igual, ¿vale? Entonces, a ver, primer punto que voy a analizar en forma de tabla sería así. Tiempo contra desplazamiento, ¿no? Entonces, mi primer punto sería en el tiempo cero, 30 metros. ¿Por qué? Porque aquí voy a empezar mi análisis de mi movimiento, ¿sale? 0,30. Voy a seguir aquí haciendo mi gráfica. Espérenme, déjenme poner en bonito esto para que sea más entendible. Imagínense que esto es una tabulación. Lo voy a escribir así. A ver si me esfuerzo mejor aquí para hacer una letra más bonita. 0,30. Bueno, a ver, siguiente punto, el punto B. Si se fijan aquí ya para el punto B, avanzó a donde dice 50. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, de acuerdo a esta gráfica que estoy teniendo del lado derecho, dice que cuando pasan 10 segundos, o sea, de 0 a 10, es cuando llega al punto B. Entonces yo podría decir lo siguiente. En 10 segundos va a llegar a 50 metros, ¿no? Recuerden que estos 50 metros los estoy midiendo desde este origen que yo comenté aquí, este origen, cero.
hasta este punto, ¿no? Ahora, aquí es donde viene un poco lo raro, ¿no? Dicen, bueno, a ver, ya llegó hasta este punto, pero ahora observen algo. Al principio yo estoy desplazándome de A a B en esta dirección. Bueno, en esta dirección y en este sentido, ¿no? Sentido, digamos, como hacia la derecha, vamos a pensar. Sí se observa, ¿no? O sea, estoy tratando de imaginar que este auto va de izquierda a derecha de alguna forma, algo así. Pero ahora fíjense lo que pasa de B a C. Lo que me está diciendo ahora es que, aunque aquí el dibujito está medio raro porque no voltearon el coche, ¿no? Es como si se echara de reversa, vamos a pensar. Ahora va a ir de B, o sea, de 50 metros, se va a desplazar hacia C. ¿Dónde se encuentra el punto C? De acuerdo a esta gráfica, se encuentra aquí, en 40. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, de acuerdo a esta gráfica, dice que pasaron otros 10 segundos para que este auto regresara a 40. O sea, estaba en 50 ya de desplazamiento o de posición y se regresó a 40, si se fijan. O casi 40, ¿no? Aquí como que está medio dibujado ahí, ¿no? Ahí se va. Entonces, en 20 segundos, la posición del automóvil ahora es 40. Significa que regresó. O sea, se echó de reversa. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo lo sé? Bueno, pues porque así me lo está describiendo este esquema. O sea, en lugar de ahora de ir de atrás hacia adelante, ahora voy a ir de adelante hacia atrás, voy a ir en ese sentido y en esa dirección, ¿no? O sea, misma dirección, diferente sentido. Recuerden que el sentido de un vector lo da la flechita, o sea, hacia dónde apunta la flecha del vector. Puedo asegurar que la dirección es la misma porque tienen el mismo ángulo los dos vectores, tanto el vector que cuando va hacia adelante que cuando va hacia atrás. No cambian de ángulo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Os están profe, todo perdiendo. bien. Todo bien, bueno. Ahora, de esta manera seguiremos analizando el movimiento. Ahora me voy a ir un poquito más rápido. Por ejemplo, fíjense, en el punto D ya llegó, de acuerdo a mi escala que tuve aquí de la carretera, llegó a cero. Y de acuerdo a esta gráfica dice que pasaron otros 10 segundos. Ay, perdón, aquí no es con la flecha, es con el lapicito. Otros 10 segundos para que llegara al origen de la carretera que puse aquí, ¿no? A este cero. Aquí está, el punto D, aquí se encuentra el auto, ¿no? Entonces, en cero se va a encontrar en 30 segundos, de acuerdo al cronómetro que yo inicié cuando el auto se encontraba en 30, ¿no? E iba hacia adelante. Entonces voy a anotarlo aquí, 30 segundos, cero en la posición absoluta, ¿no? 0x. Y bueno, por último, ya esos últimos dos puntos dice, sigue yendo hacia atrás, pero ahora en el punto E, 10 segundos después también, aquí, va a tener una posición aproximadamente como, ¿qué les gusta? Como de menos 38, ¿no? Por ahí, menos 38 o algo parecido. Entonces vamos a ponerle aquí 40 segundos. Es más, para fines prácticos vamos a ponerle 40, ¿sale? Vamos a ponerle aquí menos 40, porque digo, tienen ahí como un error, ya vimos que arriba no fue tampoco tan preciso. Entonces vamos a decir que en el punto, bueno, en la letra E, en el punto E, pasados 40 segundos desde que inició su recorrido este automóvil, va a tener una posición absoluta desde de menos 40. ¿Por qué menos 40? Bueno, porque se encuentra atrás del cero, ¿no? Y ya por último tendría la posición de en 50 segundos, ya pasados 50 segundos, de menos 50 metros. Ok, entonces a ver, vamos a hacer un resumen de lo que acabo de decir aquí. Primero parto de una situación, un planteamiento que me hacen de la vida real. O sea, dicen, hay un automóvil sobre una carretera en línea recta, donde se toma como referencia el origen, el cero, o sea, este de acá, como la posición absoluta cero. Vamos a pensar, ¿dónde está o sea, podría ser así el problema, ¿no? Donde se encuentra este cartel que dice, o este anuncio que dice, señalamiento que dice 30 kilómetros por hora, ¿no? El límite de velocidad. Ok. Entonces, a partir de ahí, del lado derecho, yo empiezo a hacer dos cosas, una graficación o una tabulación. Ambas son válidas. Sin embargo, en el examen sí les van a venir uno o dos problemas donde tienen que interpretar una gráfica.
¿Qué tipos de gráficas? Bueno, puede ser, como ya dije, posición contra tiempo, eh, velocidad contra tiempo o en su defecto, aceleración contra tiempo. Cualquiera de las tres, ¿no? O las tres. Ahorita vamos a ver un ejemplito para que quede claro esto. Entonces, y yo fui graficando estos puntos en esta, pues si valga la redundancia, en este esquema, en esta gráfica, los fui colocando, la posición contra el tiempo, para al final obtener que una curva un poco más suave. Si se fijan, si yo trazara líneas rectas entre los puntos, a mí me saldría una especie de polígono. No sé si lo alcanzan a ver. Miren, si yo pongo de aquí para acá, de B a C, bueno, aquí más o menos se parece, ¿no? De C a D, de D a E y de E a F. Aquí ya no se parece tanto. Pues me saldría como una especie de polígono, ¿estarán de acuerdo? Un polígono irregular ahí medio raro, como con muchos picos. Pero si yo trato de curvear esta gráfica como si fuera la vida real, porque acuérdense que es imposible a lo mejor pasar de una velocidad de 100 a 0 en un instante de tiempo, o sea, te vas desacelerando y pues vas teniendo ciertas velocidades, 100 menos 90, así hasta llegar a 0 gradualmente. Entonces se hace ese tipo de gráfica en color naranja que se llama la gráfica suavizada, ¿no? Del movimiento real. Ok. Bueno, entonces, esta sería una especie de gráfica de desplazamiento, o posición más bien, contra tiempo, o también llamada gráfica de desplazamiento, donde veo cuánto se desplazó en qué tiempos. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Está sencillo, ¿no? Espero que no haya dudas porque a continuación vamos a ver algo un poquito más difícil, que si viene en el... Bueno, no difícil, como que hay que saber bien interpretarlo más bien ahí. La interpretación que le demos a la gráfica va a ser lo esencial para responder bien los ejercicios. Bueno, nada más, por último, en esta parte de abajo, donde ya tengo el esquema donde el auto va en reversa, pues ¿qué pasó? Que yo tengo de B a C, disminuyó la posición. ¿Por qué disminuyó la posición? Bueno, porque así lo puse en mi gráfica, ¿no? Yo lo determiné. Pero como les comento, el cero lo puedo poner donde a mí me convenga ponerlo para facilitar un análisis, o donde yo lo entienda, o donde a mí mi imaginación me dé para poder resolver alguna situación. ¿Ok? Entonces va disminuyendo la posición hasta convertirse en negativa después del punto D y bueno, ya al final queda como negativa 50, ¿no? Ok. Dicho esto, vamos a ver más cosas. Velocidad y rapidez, hace rato lo comenté, son cosas diferentes. ¿Pero en qué difieren? Bueno, vamos a verlo. Dice así, la rapidez en esta tabla dice que se refiere a una magnitud escalar, es decir, a un número, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial, es decir, se representa con un vector. Y si recuerdan de clases anteriores, decíamos que las magnitudes vectoriales tienen por lo menos tres características principales. ¿Cuáles son? A ver, ¿alguien las quiere recordar? ¿Cómo se define un vector? ¿Qué partes principales tiene? Sí, ¿qué partes tiene un vector? O sea, ¿Cómo, profe? son tres. Del Ma- vector. Ajá, ¿cuáles son? Magnitud, La dirección y magnitud, sentido. la dirección y sentido. Exactamente. Sí, o sea, un vector tiene tres condiciones, ¿no? Tres características, justamente, ¿no? Magnitud, dirección y sentido. Esa puede ser una preguntita de examen, ¿eh? Así fácil. Así, ¿qué caracteriza un vector? Magnitud, dirección y sentido. Entonces, la diferencia con la rapidez es que cuando hablamos de rapidez solamente estamos hablando de la pura magnitud, o sea, del número. No estamos hablando ni de la dirección ni del sentido, lo omitimos. ¿Dónde vemos esto en la vida real? Por ejemplo, en un automóvil, el medidor de velocidad que tiene ahí realmente no es un medidor de velocidad, es un medidor de rapidez. ¿Por qué? Porque no me da hacia qué dirección voy, o sea, nunca me dice vas hacia el norte, vas hacia el sur. Un medidor de velocidad de los del auto, como que está mal dicho que sea medidor de velocidad, en realidad es un medidor de rapidez, únicamente me da pues sí, una medición de la magnitud de la rapidez con la que va el automóvil, más no me dice si voy hacia el norte, si voy hacia el sur o en qué ángulo, ¿no? No me dice eso. Entonces, es importante porque ahorita vamos a ver conceptos que pueden ser confusos si no entendemos bien esta diferencia. Y sobre todo a la hora de leer un problema del examen o un ejercicio, tenemos que entender bien que son cosas bien distintas, velocidad y rapidez. ¿Ok?
Ahora, la rapidez, ¿cómo se calcula? Se calcula simplemente haciendo la operación distancia entre tiempo. Es decir, la distancia que recorre de manera absoluta un objeto y lo divido entre el tiempo que le llevó, pues, desplazarse, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver este caso igual de la vida real, ¿no? Cuando ustedes se desplazan de su casa a la escuela, pues no van en línea recta, o sea, tienen que pasar por algunas calles, hacer no sé si van en metro, pues no es tan directo el trayecto, ¿no? O sea, siempre va a haber así como un desplazamiento en forma, vamos a decirlo así, como de serpiente, ¿no? O sea, no vas a ir así como, a menos que fueras en helicóptero, ¿no? Y ni así yo creo. Tendrías la facilidad de ir tan en línea recta desde donde vives hasta la escuela o al punto de destino. Siempre vas a tener que hacer por ahí sortear alguna barrera, alguna calle, algún bloque de edificios, ¿no? Entonces, para fines prácticos, si yo digo, ¿cuál fue la rapidez con la que se desplazó esta persona de su casa a la escuela? Bastaría con medir en un mapa, más o menos, cuál es la distancia entre esos dos puntos, entre la casa y la escuela, y dividirlo entre el tiempo que le tomó, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir que es la rapidez. No voy a hablar ahí de velocidades que llevó. ¿Por qué? Porque no estoy describiendo cuánto, o sea, en qué direcciones te fuiste moviendo, en qué sentido, ¿no? Simplemente estoy diciendo una distancia absoluta entre el tiempo que le tomó. Ya, punto. Esa es la rapidez. Ahora, la velocidad. En el caso de la velocidad, ya no hablamos de una distancia, ya hablamos de un desplazamiento. ¿Ven la diferencia de la palabra? Un desplazamiento. Y sucede que los desplazamientos sí son vectores. Suena un poco raro, ¿no? Puedes decir, oye, ¿a poco los desplazamientos son vectores? Pues sí, en física se interpretan como vectores porque es necesario darles justamente los otros dos componentes, ¿no? Que viene siendo la dirección y el sentido a esta cantidad, ¿no? Y dividirlo ahora sí entre el tiempo que le toma. El tiempo no cambia, ¿no? Ahora, la rapidez, como ya dije, no tiene en cuenta la dirección del movimiento, mientras que la velocidad sí, ¿no? La velocidad, tanto la dirección como el sentido, diría yo. Ahora, para que esto quede más claro, y ya por último, aquí tenemos dos gráficas, ¿no? Dice, tengo un automóvil gris, de aquí arriba, que va con una rapidez de 10 metros sobre segundo hacia la derecha. Tengo ese mismo automóvil del lado derecho que va hacia la izquierda con la misma rapidez, 10 metros sobre segundo, pero ahora hacia la izquierda. Entonces, a ver, en magnitud la rapidez es la misma. En dirección, pues es lo mismo, tienen el ángulo cero, o sea, esos vectores tienen un ángulo de cero o 180 grados, como quieran verlo. Pero donde cambia es en el sentido. Uno va hacia la izquierda y otro va hacia la derecha. Entonces, por este simple hecho, lo que va a suceder aquí es que puedo decir que no tienen la misma velocidad, porque una sería positiva y otra sería negativa. No es lo mismo. La magnitud es la misma, sí. La dirección es la misma, sí. Pero el sentido no lo es y eso hace que la velocidad sea diferente, mientras que la rapidez sea la misma. ¿Sí se entendió este ejemplo? O sea, por eso es importante definir estos dos conceptos. Ahora, vamos a ver el ejemplo de abajo. Dice, tengo un auto color rojo que va a 6 metros sobre segundo y un auto color gris que va a 10 metros sobre segundo. Estos tienen diferente tanto la rapidez, porque la magnitud es distinta, o sea, el número es distinto, pero también la velocidad. ¿Por qué? Porque obviamente al tener diferente magnitud, pues bueno, ya es un vector diferente, ya es más corto, aunque tengan la misma dirección y el mismo sentido. ¿Ok? Ahora coinciden en dirección y sentido, pero no en magnitud. ¿Queda claro eso? Bueno, entenderé que sí. Voy a continuar. Una duda, ¿me escuchan bien? Se escucha cortado. Bueno, ¿todo bien? Vale, Sí, perfecto, se escucha bien. gracias. Bueno, ahora, miren, aquí es donde entra luego, pues ya la confusión. Dicen, bueno, sí lo entendí, ¿no? El concepto de rapidez y velocidad, pero aquí también vamos a hablar de conceptos que se llaman velocidad y rapidez promedio, es decir, velocidad promedio y rapidez promedio. Y para esto es necesario
entrar con un poquito de fórmulas. Y es aquí luego donde se empiezan a perder. Entonces pongan mucha atención. Cuando hablamos de velocidad promedio, como ya dije, hablaremos de vectores. Es decir, cantidades que tienen no solamente una magnitud, sino una dirección y un sentido. Para hacerlo no tan complejo y no se espanten con estas fórmulas, porque las saben así como una letra rara ahí y dicen, ay, no, ya no le entendí nada, ¿no? No, no se espanten. Vamos a analizarlo poco a poco. Pues la velocidad se escribe o se determina en física con la letra V, aquí está, así, V, ¿no? Aquí tienen un subíndice X que lo que me dice es que es un desplazamiento en un plano cartesiano en el eje X. Eso es lo que me está diciendo. O sea, me está diciendo que sí hay un marco de referencia y estoy tomando en cuenta que es sobre el eje X el desplazamiento únicamente. Es decir, es un desplazamiento unidimensional, ¿ok? En una sola dimensión. Ahora tiene después la palabra prom, que significa promedio, y esto es lo que vamos a comentar. ¿Qué significa eso de velocidad promedio? Y luego dice aquí, ok, es la relación entre, fíjense lo que voy a decir, la diferencia en el desplazamiento entre la diferencia de tiempo. Nosotros recordamos que velocidad generalmente, cuando nos dicen, ¿cuál es la fórmula de velocidad? Decimos, pues velocidad es igual a distancia entre tiempo. Así lo hacemos de forma común, ¿eh? Decimos, ¿cuál es la fórmula de velocidad? Velocidad es igual a distancia entre tiempo, como la que está aquí abajo, ¿no? Así. Pero estamos hasta cierto punto erróneos en ese caso. O sea, no está del todo bien. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo quiero hablar de velocidad, tengo que hablar de diferencias de desplazamiento. Por lo siguiente, como ya les decía, no es lo mismo ir de tu casa a la escuela en una línea recta, o sea, literalmente así, en una línea recta. ¿Qué es lo que tú harías cuando hablas de un desplazamiento o en este caso quieres hablar de rapidez? Solamente tomar distancia entre punto A y B y dividirlo entre el tiempo. En cambio, cuando yo hablo de velocidad y quiero hacer un análisis más, pues más minucioso, sí me va a interesar saber si esta persona, y, no sé, primero empezó con un desplazamiento hacia el norte, ¿no? O hacia el noreste, vamos a pensar. Y después cambió su trayectoria, la fue inclinando con otro vector, así, digamos. Es más, vamos, para no confundirlos, vamos a pensar que la persona, su desplazamiento real, pues, supongamos que fue algo así, ¿no? Para llegar a la escuela. O sea, que se fue moviendo así, claro, en un marco de referencia cartesiano, y llegó a la escuela. O sea, vamos a pensar que no fue una línea recta, porque es imposible, ¿no? O sea, menos en una ciudad. En una ciudad, pues hay un buen de cosas que te encuentras, ¿no? Como edificios, casas, ¿no? Construcciones, etcétera. Así de todo tipo, ¿no? El metro, ¿no? Entonces, supónganse que una persona para pasar del punto A al punto B tuvo que hacer esto. Digo, en el mejor de los casos, ¿no? Supongamos que vive cerca de la escuela y pues tuvo que ahí ir pues lidiando con las calles, ¿no? Entonces, este desplazamiento, si yo me pongo a analizarlo punto por punto, tendría que ir sacando los vectores de desplazamiento, justamente. Por ejemplo, el de aquí, saber, pues, este vector, qué velocidad tuvo, ¿no? ¿Qué velocidad tiene? Este vector de aquí, qué velocidad representa, este vector de aquí, qué velocidad representa, y así, llevándome uno por uno. Claro, aquí facilité la gráfica para que fuera, pues así, muy cuadradita, ¿no? Y todo funciona. Entonces, estoy poniendo, pues, diferentes vectores, si se fijan. Entonces, cuando hablo de velocidad promedio, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ir sacando la diferencia de distancia entre, por ejemplo, este punto y cuánto tiempo le llevó. Entonces, sacaría aquí una velocidad promedio x1, por decir un ejemplo. Y luego mediría la que va de aquí a acá. Entonces sacaría una velocidad promedio 2. Y así me la llevaría, ¿no? Tendría que sacar después una velocidad promedio 3. ¿Por qué? Porque estoy tomando por tramos. O sea, esta letra que se llama delta, así se escribe como un triangulito, que es una letra griega, lo que me implica es diferencia de algo. Entonces, la diferencia entre el punto de origen y el primer punto donde este vector se conservó, ¿no? Este vector de desplazamiento. Entonces, diferencia de x significa eso.
que cuánto desplazamiento en X tuvo, pero con una línea recta. Vamos a pensarlo de esta forma. Y luego aquí otro diferencial del tiempo, o sea, porque aquí estoy tomando esta fracción de tiempo nada más para este pues el primer tramo del recorrido, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia notan? Que pues no va a salir lo mismo, ¿no? O sea, no va a salir lo mismo decir, no, pues tengo que sumar todos estos vectores para saber al final la velocidad promedio total, ¿no? Ahora sí que promedio del promedio, ¿no? Vamos a decir, de todo este desplazamiento. O sea, sumar todas estas velocidades para saber realmente qué es lo que sucedió en el trayecto. O sea, voy a verlo con más detalle, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre usar vectores y usar solamente el concepto de rapidez promedio. Digo, ojo, porque por ahí en algún problemita que vamos a ver, si nos hacen esta referencia de calcule la velocidad o calcule la rapidez, y una es más rápida que otra, obviamente, ¿no? Podemos ahorrarnos mucho tiempo si leemos bien. Ahora, para los amantes del cálculo diferencial, que bueno, en mi caso diría que es una muy buena herramienta, que lo aprendan, ¿no? Pero si no lo dominan aún, pues bueno, esto mismo se vería escrito de forma diferencial de esta manera, con un límite, ¿no? Te dicen, ok, la velocidad de un objeto la puedes obtener pues con este concepto, diciendo, pues a los pequeños tramos que recorres, en los pequeños tramos de tiempo que te lleva, cuando esos tramos son infinitesimales o son relativamente pequeños o muy pequeños, o sea, el límite cuando esto casi tiende a cero, obtienes la diferencial, ¿no? Dx en dt. Y esta sí es la verdadera ecuación de la velocidad. O sea, si en una pregunta de examen le dicen, a ver, saque la ecuación de la velocidad, pero no la velocidad promedio, la velocidad de un objeto, la respuesta correcta es esta. O sea, Bx sería dx en dt. O sea, diferenciales de x o pequeños desplazamientos con respecto a pequeños tiempos, ¿no? ¿Vale? ¿Y de dónde surge? Pues de aquí, de la velocidad promedio. ¿Ok? De estos pequeños tramos que tú vas tomando. ¿Sí se entiende? Entonces, esta sería la respuesta correcta si te preguntan la ecuación de velocidad, así tal cual, velocidad. Porque les pueden poner todas estas y confundirlos, decir, no, pues esta velocidad promedio, esta de acá, ¿no? O esta, ¿no? La clásica, ¿no? Entonces, si les ponen esta, que luego sí lo ponen, sería la correcta, ¿vale? No se espanten, simplemente tomen en cuenta que este diferencial de x en diferencial de t significa esto, pero en pequeños tramos. ¿Sale? Vamos a continuar, muchachos. Ya por lo menos aquí ya hay como 3 preguntas de examen que ya resolvimos. Esto para que quede más claro, pues bueno, les puse este dibujito, ¿no? El caso que ya vimos dice velocidad y rapidez promedio. Entonces, en el caso de la rapidez promedio, como ya dijimos, simplemente es distancia en línea recta entre A y B y dividir entre el tiempo que tomó llevar de un punto a otro. Ya, eso sería la rapidez promedio. En cambio, la velocidad promedio tendría que ir tomando los pequeños tramos y irlos analizando, ¿no? Pues mira, de aquí a acá más o menos tanto, ¿no? Este pequeño tiempo tomó tanto. Luego, este otro tiempo tomó tanto. O este otro tiempo y así. Tendría que ir haciendo tramo por tramo, ¿no? O si ya soy más amante de, como les digo, de las matemáticas, pues ya lo resuelvo con una diferencial, ¿no? Saco la ecuación de esta curva que me están dando aquí, o si me la dan, saco la diferencial y ya puedo obtener ahí, pues, algún dato, ¿no? Pero son conceptos hasta aquí, ¿eh? No hemos visto ningún problema. Bueno, por último, ¿qué es la aceleración? Porque ya vimos qué es el desplazamiento, más o menos bueno, no lo dimos el concepto, pero ya entendimos que es cuando yo me muevo de un punto a otro y lo pongo en un marco de referencia, pues bueno, hablo de un desplazamiento, ¿no? O sea, la diferencia entre una distancia y otra. La velocidad, ya vimos algunas ecuaciones y algunos conceptos, y ahora la aceleración. La aceleración, lo padre, lo sencillo es esto. Conceptualmente es cuando hay un cambio de velocidad. Así de fácil. Cuando yo presento en un sistema un cambio de velocidad, ya sea de menor velocidad a mayor velocidad o viceversa, va a haber una aceleración por fuerza, ¿no? Es decir, que si yo, por ejemplo, parto del reposo, estoy en un coche y lo prendo y lo muevo, ya hubo aceleración. Al moverse, aunque sea despacito, va a haber aceleración. Caso contrario, voy en un coche en movimiento y cuando lo freno
y cambia su velocidad, ya sea que se haya detenido totalmente o parcialmente, hay aceleración. ¿Cómo se escribe esto matemáticamente? Bueno, primero hablemos de lo que es la aceleración promedio, que sería algo similar a lo que acabamos de ver, que es pequeños tramos o análisis de velocidad, pequeños cachitos de velocidad de un objeto, entre pequeños cachos de tiempo, que también lo podría ver así, escrito de esta forma, velocidad final menos velocidad inicial, entre tiempo final menos tiempo inicial. Y si lo paso ahora sí que al marco de las matemáticas de cálculo diferencial, sería así. La aceleración, ya sin el promedio, sería el límite donde esta ecuación hago que la diferencial de tiempo sea muy cortita, o sea, muy pequeña, obteniendo así que la aceleración es diferencial de velocidad, aquí en este caso en X, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando que está en el eje X, con respecto a la diferencial de tiempo. ¿Ya? O sea, les digo, estas ecuaciones se las pongo nada más para que no se espanten a la hora del examen si se las ponen, ¿no? En realidad nosotros los problemas que vamos a resolver, no vamos a necesitar integrar ni hacer nada de eso. Para los problemas del examen están muy sencillos. Son puros formulazos. Muy, muy padre, ¿no? Así, muy, muy para resolverlo bien. Y bueno, otra ventaja que van a tener, pues va a ser en línea, ¿no? Así que ya ahí también siento que si lo aprovechamos va a ser una ventaja. Ahora, ¿qué pasa? Hace ratito veíamos que el- en una gráfica donde tengo líneas, pues sí, vamos a decirlo así, líneas curvas, se va a presentar, pues obviamente como en la realidad, pues pues un cambio de velocidad, un cambio de desplazamiento y también un cambio de aceleración, dependiendo de lo que esté haciendo. Ejemplo, ¿no? En esta gráfica, para irla interpretando, tengo en el tiempo uno el objeto lleva una cierta velocidad, Bx1 o Bx inicial, ¿no? En el tiempo 2, tiempo final, voy a tener una velocidad llamada Bxf o velocidad final en el eje X, ¿no? Como lo ven aquí. O sea, empieza con una velocidad y va a terminar con otra velocidad. Aquí por lo que veo es que se está acelerando, está aumentando la velocidad, ¿no? Pero puede ser que esté frenando, no lo sé. Entonces, ¿cómo saco la aceleración? Bueno, si yo me voy por esta ecuación que está aquí, puedo sacar la aceleración promedio, simplemente diciendo cuánto es la magnitud aquí del vector velocidad. Ah, no, pues tanto, ¿no? Vamos a decir que 10. ¿Y cuánto es de aquí? Ah, no, pues vamos a decir que 7, ¿no? Y aquí los tiempos puedo decir, no sé, 3 segundos y 10 segundos, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces simplemente hago la resta, ¿no? 10 menos 3 y lo escribo aquí. 10 menos 3. Y en la parte de arriba sería al revés. Sería, o más bien no al revés, sería igual 10 menos 7. Obtengo este cociente y ya me daría la velocidad promedio, ¿no? Que sería igual a 3 entre 7, ¿no? 3 séptimos. Esa sería la velocidad, digo, aceleración promedio, perdón. Sin embargo, si yo quiero saber la aceleración real que tiene en cada punto este vehículo, o sea, en cada puntito que yo quiera analizar la aceleración, tendría que aplicarlo de forma diferencial. Es decir, en cada punto de esta gráfica, decir derivada de velocidad con respecto al tiempo. Y como saben, me lo van a ver después en matemáticas, cuando lleguen a esa parte, si yo tengo esta curva naranja, color naranja, y pongo aquí un vector que sea tangente, voy a encontrar pues esto, ¿no? La velocidad. Digo, la aceleración, perdón. La aceleración instantánea se le dice. Bueno, ya, listo. Basta de conceptos raros. Vamos a... Ay, corazón, ¿eh? Ay, se me fue el tiempo. Bueno, sí da tiempo. Sí, en 5 minutos explico esto. Ya habíamos visto algo similar a esto. Estos le llaman diagramas de movimiento o diagramas sí, de aceleración o de velocidad. Viene por ahí alguno en el examen. Esto he visto que sí lo ponen mucho, ¿no? Te ponen 3 casos de un automóvil. Te ponen, a ver, caso A. En el caso A, la velocidad se mantiene constante en todo momento. ¿Qué tipo de movimiento es este? Bueno, cuando la velocidad se mantiene constante en todo momento, si se fijan, es la misma cantidad o la misma magnitud de vector, mismo tamaño, va en la misma dirección y sentido. Se dice que es movimiento, en este caso, como se mueve en una línea recta, es rectilíneo uniforme.
Eso es lo que luego les piden poner ahí como opciones, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué rectilíneo? Bueno, porque es una línea recta. ¿Por qué uniforme? Porque la velocidad es constante. Eso tómenlo en cuenta, ¿va? Luego, les ponen este. Si se fijan, hay una aceleración. O sea, ¿por qué hay una aceleración? Porque la velocidad va aumentando, va incrementando, pues de poco en poco, ¿no? Va incrementando la velocidad. Ese es el vector velocidad, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Aquí la aceleración es lo que se va a mantener constante. Entonces, este tipo de movimiento se le va a llamar movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? ¿Por qué uniformemente acelerado? Porque lo que es constante es la aceleración. Sería lógico que al ser uniformemente acelerado, la velocidad vaya aumentando. ¿Qué opinan? ¿Suena lógico eso o es confuso? ¿Sí me escuchan? Sí, pero Sí, sí es sería un lógico, poco ¿no? confuso, la verdad. A ver, vamos por partes. A ver, miren, en el primer caso, vamos a suponer, bueno, y de hecho se los voy a decir cómo es, la aceleración, o no hay aceleración, la aceleración es cero. ¿Por qué? Porque la velocidad en todo momento, en cualquier momento del tiempo, es la misma. O sea, la velocidad es constante. Entonces, cuando la velocidad es constante, se dice que el objeto está describiendo un movimiento, en este caso rectilíneo, uniforme, porque la velocidad es constante. O sea, es un concepto. Si la velocidad es constante en todo momento, no cambia ni dirección, magnitud ni sentido, describe una línea recta, vaya, pocas palabras, la aceleración es cero y por lo tanto se le dice así, movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es constante. Ok, esa es la característica. Ahora, en este segundo diagrama, lo que me dicen es, si se fijan, la velocidad ya no es constante, va creciendo. ¿Sí se fijan? El vector velocidad en cada momento va creciendo. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, se va haciendo más grande. Esto implica que hay una aceleración. O sea, que este auto se está acelerando. Va de una velocidad menor a una velocidad mayor. Se está acelerando. ¿Están de acuerdo? Porque acuérdense que el concepto de aceleración es el cambio en la velocidad. Si hay cambio de velocidad, hay aceleración, ya sea negativa o ya sea positiva, ¿no? O sea, ya sea de aceleración de aumentar el movimiento o si estás frenando, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, pero observen algo, el vector aceleración es como del mismo tamaño. O sea, si hay aceleración, sí se está moviendo cada vez más rápido o con más velocidad, mejor dicho, el automóvil, pero la aceleración es constante. O sea, hagan de cuenta que es como si tú en un coche lo prendes, aprietas el acelerador y lo mantienes fijo en una posición. Entonces, tu velocidad va a ir aumentando. O sea, aunque tú no aprietes más el acelerador, aunque lo dejes como a la mitad, vamos a decir, vas a seguir aumentando tu velocidad, pero tu aceleración va a ser constante. ¿Por qué? Porque no estás metiéndole más, pues ahora sí que, como dice, ¿no? Más pata, ¿no? Ahí al, al auto. O sea, estás apretando el acelerador a cierta, pues sí, a cierta magnitud y la mantienes constante, pero eso implicará que la velocidad aumente. Entonces, a este movimiento le llaman movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque la aceleración es constante, ¿no? Entonces, aquí la característica es que la aceleración es una constante. ¿Ahora sí queda claro o más o menos? ¿O sigue siendo confuso? Nada, sí, profe, ya quedó claro. Órale. Va. Entonces, dos casos, ¿no? La velocidad constante o la aceleración constante. Ahora vamos a ver el último caso, que ese sí está medio, bueno, no está así tan raro, pero fíjense. Este auto empieza con una velocidad grande. ¿Ya lo ven? Un vector grande. Se ve como grande el vector, ¿no? Y poco a poco va decreciendo el vector hasta ser más pequeño. Pero ¿qué pasa con la velocidad? Digo, con la aceleración, perdón.
Yo observo que más o menos es lo mismo, es constante, es como del mismo tamaño. ¿Cómo le llaman este movimiento? O sea, donde la aceleración sigue siendo constante, pero ahora se está frenando el auto. ¿Sería lo mismo que lo que estamos describiendo aquí arriba? ¿O muy parecido? Yo diría que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la aceleración sigue siendo constante, nada más que hay una diferencia pequeña. La aceleración es constante, pero en lugar de ser una aceleración que incremente la velocidad, lo que hace esta aceleración es decrementar la velocidad, es decir, está frenando al coche, pero sigue siendo constante. Entonces, este caso de abajo viene siendo lo mismo que el de arriba, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero con una aceleración negativa. Eso es lo único que tiene de diferente. O sea, está frenando el movimiento en lugar de aumentarlo, ¿no? La velocidad. ¿Sí se entiende? Dice Romero que no. Que no, no que Romero. ¿No se entendió? ¿O sí se entendió? O no sé. Es que no vi en qué momento contestaste. Fue hace rato cuando preguntó esto del movimiento rectilíneo. Ah, bueno, sí, no, Pero no hay sí, ya vi diferencia, que ¿no? sí es, ajá, sí, hay un poquito, ¿no? Sí, nada más es que se está frenando, pero en realidad la aceleración es constante. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, a ver, para resumidas cuentas, en estos problemas que vamos a ver la próxima sesión, vamos a hablar de velocidades constantes, aceleraciones constantes, ¿no? Entonces, uno sería el caso del movimiento rectilíneo uniforme y el otro sería el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a hacer un problemita muy sencillo y después vamos a ver tres problemas o cuatro de otros tipos de movimientos, como por ejemplo el movimiento parabólico, el movimiento circular o el elíptico no lo vamos a ver porque no viene al caso, o sea, no viene en el examen, o lo que es caída libre, ¿vale? Entonces, bueno, ya no va a dar tiempo porque ya la sesión ya terminó, pero me gustaría que ustedes intentaran hacer este ejercicio. Esta presentación se los voy a subir a continuación. O leerlo nada más, leerlo, porque lo vamos a analizar la próxima sesión. Se tienen tres gráficas. Fíjense, se las voy a plantear así, de esta forma. Nada más para que ustedes lo analicen ya en la comodidad de su descanso, ¿no? Te dicen, en la primera es una gráfica de tiempo contra posición, ¿no? Eso es un objeto que se mueve y describe esta gráfica. Este mismo movimiento dice que se ve en su velocidad, se ve de esta forma. Velocidad contra tiempo se ve así. Primero una velocidad aquí, luego otra acá y así, ¿no? Y por último, una aceleración de esta forma. Entonces, me gustaría que lo leyera nada más, o sea, esto que es esta slide y esta que le sigue, donde vienen unas fórmulas, que son estas, que son las que vamos a estar usando para los problemas.